Bienvenidos a un nuevo video de Jungkook con Jungkook, y en esta ocasión tenemos el primer día de concierto en Las Vegas, más lo que estuvo publicando Jungkook en IG. Así que sin más, comencemos. Jungkook publicaría esto en IG, la verdad me recordó muchísimo un Golden Closer Field, y Jungkook lo pondría como en Las Vegas 23/5/2026. Obviamente aquí voy a poner solo las escenas de Jimin y de Jungkook, y espero traerles también muy pronto un videito aparte de lo que estuvo publicando también Jungkook, pero esta vez completo, comenzando con esta escena de Jimin y Jungkook donde están en el mismo auto. Pero algo a resaltar es como Jimin tiene esa manita en sus labios y como también le dice a Jungkook que porque es el único que tiene una mascarilla. 짠. 근데 왜 니만 마스크 끼고 있냐? Después también vemos a Jungkook como en una sala de espera. 버전으로 좀만 빨리요. Después Jungkook grabando a personitas del staff, pero después aparecen los ojitos de Jimin frente a la cámara y frente a Jungkook. Somebody move. 뭐야 그 장... También Jungkook grabaría a Jimin estando en la parte de atrás de Jungkook, o sea, venía atrás de Jungkook y esto solo era el ensayo. De nuevo tenemos a Jungkook como en esta sala de espera, pero también lo tenemos viendo un anime. 넘겨버리기. Y por supuesto tenemos a Jimin hasta el frente, Jungkook en la parte de atrás, pero esto se incluyó en la grabación de Jungkook, al igual que una toma de Jimin. Y esto simplemente es lo más obvio que pudieron hacer. Jimin está sentado entre las piernas de Jungkook, súper cómodo. Jungkook está como arriba en un sillón sentado, pero Jimin está como en el piso, pero simplemente está pegado a Jungkook. Así que simplemente Jimin quiere un masaje de Jungkook y Jungkook inmediatamente le da este masaje a Jimin, incluso agarrándolo donde están sus lunas. 나중에 되면 막 뭐 유니콘이라던가 위험해가지고 하던지. 그때를 생각한 거야. El simplemente hecho de esas risitas que se escuchan tanto de Jimin como de Jungkook, y también como Jimin deja caer su cabello justo cuando Jungkook le está dando el masaje, y también como que Jimin también se deja caer en Jungkook. 나중에 되면 막 뭐 유니콘이라던가 위험해가지고 하던지. 근데 저는 그때를 생각한 거야. Y de nuevo esta escena donde vemos a Jimin y después en la parte de atrás vemos las cosas de Jungkook, como haciéndonos saber que siempre están juntos. 아 영상 찍고 있어? 뭔데? Y de nuevo un poquito más adelante tendremos escena de Jimin de nuevo. What's up? Y aquí simplemente no vemos a Jimin, pero estaba bastante cerca de Jungkook porque incluso escuchamos la voz de Jimin. 와 주인공이다. 빨리 시간 없어. 절대 뛰지 않는다. 정보 유자. 아 뭐야 내가 운전하려 했는데 까비. Jungkook siempre encuentra la manera de grabar a Jimin y de verdad que lo hace muy hermoso. Por supuesto, Jimin en la cámara de Jungkook y vean esa sonrisa de Jungkook. 제대로 Por supuesto grabando a todos los miembros, pero ese plano con Jimin no se le escapa.
깜빡 했음. 이제 씻고 자야지. Y esto también quise agregarlo, son 550 semanas de aniversario, tanto de Jimin como de Jungkook. Jungkook también publicaría el video de 6 minutos y 50 segundos, así que poniéndolo en una calculadora efectivamente serían 550 semanas. Así que traduciéndolo serían las 550 semanas son un símbolo simbólico y el 650 es la cifra que representa el siguiente paso, superpuesto a dicho hito. Estos dos números conforman el par más hermoso dentro de la estética numérica coreana. La esencia de las 550 semanas son una cifra que dentro de la cultura coreana simboliza un hito, una relación madura. Y al superponer el número 650, ese mismo día se expresa únicamente a través de los números. Hito, estabilidad, continuidad, siguiente etapa. Y ahora sí, comencemos con el concierto y algunas partecitas de Jimin y Jungkook. En este primer concierto en Las Vegas vemos a Jimin, pero tenía su cabello trenzado. Por supuesto, su partecita de Aliens, tanto de Jungkook como de Jimin. Y esta parte que no puede faltar y que Jungkook siempre va a estar ahí para enfocar a Jimin. Por supuesto, este ángulo de la cámara donde podemos ver a Jimin y a Jungkook caminando juntos. Tenemos a Jimin y Jungkook también en Fake Love, aunque estos son videitos separados, realmente son hermosos. Y no podía faltar en cuando se cruzan los dos en Fake Love, pero veamos como Jungkook simplemente voltea hacia Jimin y sonríe. Y por supuesto la parte de Swim que no puede faltar tanto de Jimin como de Jungkook.
Y por supuesto con pequeños discursos de Jimin y Jungkook en Las Vegas. This one feels unreal. That's right. Mommy! Look into your eyes. Dance and sing with us. Okay? Are you ready? Are you Y esto sería Body to Body, donde Jimin había estado esperando durante varios días que Jungkook también empujara a Jimin, hasta este momento donde Jungkook le dio un pequeño empujoncito a Jimin. Por supuesto, Jimin cayó de una manera dramática, pero ahí estaba Jungkook ayudándolo a levantarse. Vean que es un pequeño empujoncito de Jungkook a Jimin, pero Jimin fue a buscar a Jungkook precisamente para eso. Y aunque Jimin ya se encontraba en el piso, Jungkook no fue con ningún otro miembro de BTS, sino que fue a ayudar a Jimin a levantarse. En esta toma se puede ver el empujoncito súper pequeño de Jungkook a Jimin y cómo Jimin cae dramáticamente. Este sería otro ángulo, simplemente Jungkook ayudando a Jimin a levantarse. Y este ángulo del pequeño empujoncito que Jungkook le da a Jimin. Por supuesto, el momentito en Idol donde por supuesto que estaban juntos, pero vean esa mano de Jimin con Jungkook. Primero sería Jungkook mirando a Jimin, pero después sería Jimin mirando a Jungkook. Pequeñas cositas entre Jimin y Jungkook hacen completamente una gran diferencia. Podríamos ver este ángulo, atrás de Hobby se ve Jungkook y después se ve Jimin. Pero lo que vendría a continuación definitivamente sería lo mejor. Iban en fila, pero Jimin no desaprovecharía esta oportunidad y le daría 2 palmaditas en el trasero a Jungkook.
So Jungkook volteó para ver quién era quien le estaba dando esa palmadita y vio que era Jimin y estaba sonriendo. Observamos que la primera palmadita Jimin se acerca demasiado rápido a Jungkook. Jungkook voltea, comprueba quién le dio la palmadita, pero a Jimin no le bastó y le dio otra palmadita a Jungkook. Y por supuesto el ángulo en HD que no puede faltar. Jimin primero le da una palmadita, Jungkook voltea y después Jimin le da otra. Pero vean con qué carita de felicidad Jimin le da esa palmadita a Jungkook. Inmediatamente después Jungkook voltea, pero vean esa carita de felicidad también de Jungkook al ver que era Jimin. Pasamos a Dynamite, pero Jimin diciendo JK mientras Jungkook estaba en la pantalla comenzando. Por supuesto la partecita en donde Jungkook sigue la coreografía de Jimin, pero esta vez modo diva. Y este ángulo tenía que agregar sí o sí, pero no hay más de esto. Simplemente es el único ángulo que tenemos. Por supuesto, este momentito donde Jimin pasa detrás de Jungkook y le da un pequeño toquecito a Jungkook. Y esto simplemente es hermoso de ver porque otra vez se sentaron juntos. Pero podríamos ver a Jungkook inmediatamente poner su mano en el muslo de Jimin, en las piernas de Jimin. We're so thankful, and Vegas Army will give everything we got and we'll burn everything with you guys for Vegas. So we're so thankful, and Vegas Army will give everything we got and we'll burn everything with you guys for you guys. Jimin también haría lo mismo con Jungkook y vean esa mano de Jimin en los muslos de Jungkook. I'm going to show you what we're really doing. Sing along with us right to the end, okay? Thank you very much. The last part of the show. I'm going to show you what we're really doing. Sing along with us right to the end, okay? Thank you very much. Let's go. Jimin teniendo al lado a Jungkook inmediatamente pone su brazo en Jungkook y se recarga en Jungkook. First of all, I saw you guys all outside. One of you guys get home safely tonight. Thank you so much. Y este ángulo simplemente para mí en mi cabeza fue: están a punto de arriesgarlo todo. ¿Cómo lo vas a mirar así? Por favor, ¿qué estoy viendo? ¿Es legal ver esto? Por favor, estamos solo a centímetros de ese beso. Baby, oh please, I'm gonna go back to
podemos observar todo de primeras como Jimin está viendo a Jungkook con esa carita. Después Jungkook simplemente gira hacia Jimin y quedan enfrente el uno del otro, pero Jungkook se acerca un poquito más a Jimin. Aquí es donde Jungkook baja la cabecita, Jimin voltea hacia Jungkook pero ya bastante pegados, siguen escuchando los coros pero van un poquito aún más pegados. Y Jimin y Jungkook siguen acercando las cabecitas como si ahí hubiera sucedido algo con ellos, como si estuvieran a punto de arriesgar todo. Para mí este fue uno de los ángulos mejores que puede haber de este momento. Se ve en HD, de verdad que quedé completamente en el piso. Y aquí voy a explicar el ángulo, y es que primero Jimin voltea hacia Jungkook mientras Jungkook estaba cantando. Jimin seguía con esa mirada hacia Jungkook, pero vean que Jungkook se da cuenta de esto, simplemente voltea a ver a Jimin, continúa cantando, pero se va acercando a Jimin. Y esta sería la parte donde los dos bajan un poquito más la mirada, pero aún así estaban a centímetros de arriesgarlo todo. Canta un coro que le corresponde, pero vean hacia dónde va de nuevo con la mirada hacia Jungkook y se acerca a Jungkook. Y de nuevo tenemos a Jimin viendo a Jungkook, pero vean esa carita de Jimin completamente perdida en Jungkook, y sobre todo que Jungkook no se aparta, simplemente sigue cantando sus coros. También Jungkook mueve las cejas cuando sabe que Jimin lo está viendo. Jimin igualmente se acerca un poquito más a Jungkook, vean con qué carita y encima con qué sonrisita ahora se acerca a Jungkook. Por supuesto, Jungkook también echa un vistazo para ver a Jimin, y Jungkook y Jimin se ríen. Este sería otro ángulo, pero vemos cómo los dos se inclinan el uno hacia el otro y parecen estar siempre en su mundo. Y este sería el ángulo de Black and White, es uno de los ángulos más hermosos, incluso se puede ver cómo están realmente pegados. Por supuesto que este momento también tiene su traducción. Jungkook comenzaría con por favor, Jimin diría cuando el mundo nos divide, daré otro paso más cerca. Jungkook, estoy de rodillas, de rodillas.
Y esto ya sería para finalizar esos momentitos. Aquí Jungkook no estaba al lado de Jimin, sin embargo, cuando ya iban hacia otra parte del escenario, Jungkook iba directo a Jimin. Caminando juntos, Jimin con su manita en Jungkook y Jimin bajándole esa gorrita a Jungkook en las sonrisas de los dos. Encontremos a la pareja y es que Jungkook también puso su manita para que Jimin estuviera allí. ¿Qué fue eso? Simplemente de Jungkook. Jungkook inmediatamente pone su manita en Jimin y lo atrae hacia él. Y por supuesto esta parte que se alcanza a ver un poco como Jungkook baja la mano pero sobre el cuerpo de Jimin. Jimin también se recarga en Jungkook, pero Jungkook permanece completamente quieto.